Vamos a comenzar a analizar lo que es el dominio de una función. Nosotros sabemos que el dominio de una función va a ser el conjunto de partida en el cual nosotros queríamos analizar. Recordemos que teníamos un conjunto de partida, un conjunto de llegada, ¿sí? Entonces nosotros teníamos que ver que de cada uno de los elementos que teníamos acá tenía que salir de todos los elementos un valor, ¿sí? Una flecha hacia un elemento del conjunto de llegada y a su vez tenía que cumplirse la unicidad de que saliera una única flecha de cada uno de ellos. Eso es lo que va a analizar el dominio. El dominio depende de lo que nosotros tengamos acá y que suceda acá, es cómo va a ser el dominio. ¿Nos va a restringir o vamos a tener ciertas condiciones? Pero antes de ver eso, vamos a ver las clasificaciones de una función, de las clasificaciones de las funciones. ¿Qué vamos a obtener? Nosotros en una función podemos tener aquellas que son algebraicas o trascendentes. ¿Qué significa que sean algebraicas o trascendentes? Depende de cómo esté expresada. Si es algebraica, podemos fijarnos que tenemos todos números, o trascendentes porque ya trabajamos con logaritmos, seno y así sucesivamente. En las algebraicas tenemos las funciones racionales o irracionales. Las funciones racionales serían, por ejemplo, una función afín, en este caso, que sería 2x menos 1, la recta que siempre hemos visto en el secundario. La función, por ejemplo, cuadrática, que vendría a ser nuestra parábola, ¿sí? Y nuestra función racional, que sería, tenemos un polinomio en el numerador y un polinomio en el denominador. ¿Qué pasa? Tenemos una incógnita, tenemos la variable x en el denominador. Entonces, esto a mí me convierte directamente en una función racional. ¿Qué sucede con esta? Esta siempre hay que prestar atención. ¿Por qué? Porque tengo que observar en este momento, ¿sí? En esta línea, ¿sí? Que va a haber un sector en donde la función no tiene gráfica. Pero ya vamos a ir por parte, tranquilos. Después tenemos una función irracional, que podría ser, por ejemplo, en este caso, que sería cuando trabajamos con una raíz, la raíz de x menos 1. Tenemos la variable dentro de la raíz. Una expresión, una función trascendente exponencial, que vendría a ser cuando la incógnita la tengo en el exponente. Cuando una función logarítmica, cuando la variable está dentro del logaritmo. Una trigonométrica cuando trabajamos con seno, coseno, y una hiperbólica, que es cuando nosotros encontramos más o menos esta forma. Me salió medio feito, pero bueno. Es más o menos para que tengan una idea de los tipos de gráficos que nos podemos llegar a encontrar. ¿Sí? Ahora, vamos a ir viendo uno por uno a esas clasificaciones para que podamos ir entendiendo de qué estamos hablando y saber analizar el dominio en cada una de ellas. Por ejemplo, nosotros vamos a calcular, vamos a empezar con una función afín, en este caso que supongamos 2x menos 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos analizando en este caso? El dominio, mi conjunto de partida, ¿cómo va a ser? En este caso las funciones afín siempre van a tener, ¿sí? Vamos a hacer dos como para tener dos observaciones distintas. ¿Y qué va a hacer? Una función afín puede ser de manera creciente o de manera decreciente. Ahora, ¿en algún momento esta gráfica va a cortar? No, nunca corta. Esta gráfica siempre va a ser así, siempre va a ser de esta forma. Entonces, si nosotros nos fijamos, de izquierda a derecha, siempre tengo que observar de izquierda a derecha. El dominio nunca se va a cortar. ¿Sí? Yo siempre voy a encontrar un valor para iniciar, ¿sí? Mi conjunto de partida. Recordemos que esto es A, esto es Y, X y esto es Y. Estaba por decir A. Tenemos nuestro conjunto de partida y nuestro conjunto de llegada. Recuerden, X es nuestro conjunto de partida y nuestro conjunto de llegada. ¿Sí? Entonces, no importa si yo me paro acá, sigo manteniendo y esta recta siempre sigue creciendo. Entonces, siempre vamos a obtener un conjunto de llegada. Entonces, el dominio en una función de esta manera, ¿sí? Siempre van a ser todos los reales. ¿Qué significa? Que de menos infinito a infinito yo puedo usar cualquier número del eje de las X que siempre voy a encontrar gráfica. Siempre.
Otra forma que nosotros podemos observar es decir, bueno, si yo tomo un número acá, por ejemplo, 1000, y lo reemplazo en la X, ¿voy a obtener un resultado? Sí, voy a hacer 2 por 1000 menos 1 y me va a dar un número. Bueno, sí, era un número positivo, vamos con un número negativo. Menos 100. Si yo reemplazo 2 por menos 100, también lo puedo resolver. Entonces, en algún momento, esta función deja de... o sea, ¿hay algún caso que se pueda resolver? No. Entonces, los dominios siempre van a ser todos los reales. Quiere decir que nosotros podemos tomar cualquier valor del eje de las X que al reemplazarlo acá voy a obtener un número. ¿Sí? Entonces, puedo tomar cualquier valor de mi conjunto de llegada y siempre voy a obtener un número de mi conjunto. O sea, puedo tomar cualquier valor de mi conjunto de partida y siempre voy a llegar a algún valor de mi conjunto de llegada. Eso con respecto a una función, ¿sí? De manera racional con un exponente entero, se me queda de abajo, que sería una función afín. Supongamos en este caso que tenemos, esta función, ¿sí? Fue a modo de representación, que no es la representación del gráfico. Aclaro de antemano. Supongamos ahora que tenemos una función de manera x al cuadrado menos 2x más 3. Los gráficos en este caso tal vez no sean iguales, ¿sí? No tengan el mismo... el gráfico no sea representativo de la función, pero para expresar de la forma escrita y visualmente cómo lo obtendríamos. En este caso, nosotros tenemos una función cuadrática. Una función cuadrática siempre va a tener la forma... Vamos a ver, haciendo este tipo de funciones nos podemos encontrar. Una función cuadrática, por ejemplo, podemos llegar a obtener esa forma, ¿sí? O de manera viceversa, por ejemplo, así. Son una parábola hacia arriba y una parábola hacia abajo. ¿Qué pasa? Esta función en algún momento deja de crecer, de crecer, de crecer. No, esto sí yo puedo seguir a medida que yo voy tomando más número del eje de las X, ¿sí? Recordemos eje de las X, eje de las Y, eje de las X, eje de las Y. A medida que yo voy tomando más valores de las X, mi gráfica va a seguir creciendo, 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 creciendo y nunca para, nunca termina. No hay un límite en estas parábolas, ¿sí? Entonces, como no hay límite, nosotros cuando tenemos que hablar de función cuadrática, ¿cómo me doy cuenta de que es una función cuadrática? Porque el grado de mi función es 2. ¿Sí? Entonces estamos en una función cuadrática. El dominio en este caso van a ser todos los reales nuevamente. Lo puedo expresar con la R de todos los reales o decir de menos infinito a infinito. ¿Sí? Entonces estamos obteniendo que podemos tener una función afín, una función cuadrática. Supongamos que tenemos una función de grado superior, o sea, de mayor grado. Por ejemplo, una que sea de grado 3, menos 2x más 3x al cuadrado menos 5. Es una forma de decir. ¿Qué pasa? Estas funciones también. Nosotros vamos a hacer un estimativo. Las gráficas no son representativas, pero, por ejemplo, podemos hacer las gráficas de una función, ¿sí? De grado 3 van a tener esta forma y depende. Mientras mayor grado tengo, más movimiento va haciendo. Eso ya las vamos a ir viendo a medida que vayamos pasando las clases. Por ejemplo, yo tengo esta así y esta que después sube hacia arriba. Esto también me representa una función exponencial. ¿Por qué? Porque esto ahora crece y no vuelve a bajar y esto baja, ¿sí? Entonces eso sí me representa una función de grado mayor. Ahora, ¿qué sucede con estas? Sucede lo mismo. No hay nada que a mí me limite en decir que el dominio no puede tomar cualquier valor del eje de las X. ¿Sí? Entonces el dominio van a ser todos los reales. Yo de menos infinito a infinito voy a poder tomar cualquier valor. Recuerden, o tomo los reales o tomo este intervalo. Para explicar, o tomo los reales o tomo este valor, ¿sí? O es el uno o es el otro. No coloquen los dos porque es insignificante.
Vamos, por ejemplo, con una función racional, que en este caso, por ejemplo, podemos llegar a obtener, ¿sí? O una función irracional. Vamos con la racional, ¿sí? Con la que habíamos dicho x más 1 sobre x menos 2, ¿sí? Tenemos eso. Entonces, tenemos x más 1 sobre x menos 2, función racional. ¿Qué tenemos en este caso? ¿Sí? Tenemos una función que es acá donde nosotros tenemos que empezar a prestar atención. ¿Por qué? Porque tengo una x en el denominador y nosotros sabemos que siempre que haya una fracción no podemos obtener 1 sobre 0, ¿sí? O cualquier número sobre 0. No podemos tener la expresión del 0 abajo. Y en este caso la podemos llegar a obtener. Entonces este es un ojo, cuidado, acá no nos metamos la pata porque hay situaciones que nos complican. Entonces, eso nunca nos puede ocurrir. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos x más 1 sobre x menos 2. Entonces nosotros tenemos que acotar de que vamos a poder utilizar cualquier número, ¿sí? Pero hay uno que nos va a hacer 0 en el denominador y eso es lo que tenemos que evitar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tomamos el denominador, ¿sí? Que es x menos 2 y lo vamos a igualar a 0, ¿sí? ¿Qué hacemos? ¿Por qué hacemos eso? Porque yo necesito saber cuándo x va a valer 0. Entonces a x menos 2 lo igualo a 0 y despejo x. X es igual a ¿cuánto? A 2, porque este 2 que estaba negativo ahora pasa a positivo. Obtenemos eso. Bien, divino, hermoso. X igual a 2. ¿Qué significa eso? Que nosotros sí estamos trabajando con ejes de coordenada, ¿sí? Nosotros justamente cuando x vale 2, significa que posiblemente después vamos a analizar bien estos puntos, pero tenemos en ese lugar una asíntota. ¿Qué significa una asíntota? O una laguna, ¿sí? Nosotros podemos llegar a obtener una asíntota o una laguna, significa que en ese valor yo no puedo utilizar el 2. ¿Por qué? Porque es lo que me hace 0 el denominador. Entonces, siempre que yo tengo que yo tenga un número que va a ser el denominador, yo tengo que restringir el dominio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, supongamos, la gráfica puede venir así, no lo hemos hecho, entonces no sabemos bien cómo dar. Puede venir así y puede hacer esto así. Por ejemplo, recordemos, la gráfica no es lo mismo que la función. Estamos dando un ejemplo para analizar. Entonces, yo obtengo esto. ¿Sí? Fíjense en cómo viene la gráfica de esta manera y crece. Hago lo mismo de esta manera, ¿sí? Y también crece. Pero ¿qué estoy analizando? Que cuando yo tengo x igual a 2 no pasa nadie. Y no va a pasar nunca. Va a ser un paredón, ¿sí? Va a ser una pared. Entonces es como que vengo caminando al lado de la pared y me alejo. Vengo caminando, me acerco a la pared y voy caminando por el costado porque nunca puedo cruzar. ¿Sí? Vendría a ser eso. Entonces, ¿qué se hace acá? Restringo el dominio. ¿Cómo se restringe? Vamos a escribir que el dominio van a ser todos los reales excepto el 2. ¿Sí? Y de esa manera acabamos de restringir el dominio. Entonces yo voy a decir, toma cualquier número que vos quieras. De mi conjunto de partida, que es x, toma cualquier número. Pero no tomes el 2. ¿Por qué? Porque al reemplazarlo acá te va a dar 0. Sí o sí. Entonces el dominio van a ser todos los reales excepto el 2. O otra forma de escribirlo, ¿sí? Puede ser que de menos infinito, yo vengo desde acá, de menos infinito hasta 2, tengo gráfica. Paréntesis, ¿por qué? Porque al 2 no lo voy a tomar. Eso a su vez lo voy a unir y voy a decir de 2 a infinito. ¿Sí? ¿Qué estamos hablando? Que yo vengo de menos infinito, llego a 2, paro, salto, ¿sí? Salto a la pared y sigo a partir de 2 en adelante. Siempre el dominio lo tengo que expresar de izquierda a derecha, siempre, todas las veces. Entonces, ¿qué estamos obteniendo acá? Que el dominio lo podemos decir que son todos los reales excepto el 2, o de menos infinito a 2 y de unión de 2 a infinito. ¿Sí? Supongamos que tenemos ahora una expresión, ¿sí? Esperen que dejo de hacer foco.
Vamos a analizar, por ejemplo, que nosotros tengamos una función que puede llegar a decir supongamos que es x más 5 sobre 4x al cuadrado menos 20x más 24. ¿Sí? Bien, dejo de hacer foco. Estamos. Bien, volvimos. Aquí estamos. Yo tengo esa función y tengo que indicar el dominio y no me puedo poner a hacer la gráfica porque no hay tiempo, porque estamos rindiendo, porque estoy nerviosa. Entonces, ¿qué hago? En este caso, necesito saber cuál es el dominio. ¿Me fijo lo de arriba? No, por ahora no. Me vengo acá abajo. Volver a perderse el foco. Ahí estamos. ¿Qué hacemos? Tomamos el valor de lo que yo tengo en el numerador, en el denominador. ¿Qué hacemos? 4x al cuadrado menos 20x más 24 y lo igualamos a 0. ¿Sí? Bien, perfecto, lo igualamos a 0, pero ¿cómo hago para resolver? ¿Qué pasó? Nos quedó una ecuación cuadrática. Volvemos a resolver, como siempre resolvemos las ecuaciones cuadráticas con menos b, podemos aplicar menos b más menos la raíz de b al cuadrado menos 4a por c sobre 2 por a. ¿Sí? Podemos aplicar eso o directamente ya agarrar y hacerlo por calculadora como ustedes deseen y obtenemos ¿qué cosa? Obtenemos una x1 que va a ser igual a 3 y una x2 que va a ser igual a 2. ¿Sí? Esto recuerden que es la misma forma que nosotros lo escribamos x más 5. Lo podemos escribir como, escribimos el coeficiente de la x al cuadrado, 4 por, y ahora escribimos así, decimos x menos, ese menos va siempre, 3 por x menos 2. ¿Sí? Como cuando simplificábamos un poco los polinomios, no simplificábamos, sino los factorizábamos. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces, ¿nosotros qué sabemos? Que cuando x igual a 3 y cuando x igual a 2, nuestro polinomio que estamos teniendo acá, nuestra ecuación cuadrática, va a ser igual a 0. Como no es igual a 0 y nosotros no queremos que el denominador nos quede 0, es momento para decir que el dominio van a ser todos los reales, excepto el 2, punto y coma, el 3. ¿Qué estoy diciendo? Son todos los reales, menos el elemento 2, o sea, el número 2 y el número 3. Siempre ordénenlo de izquierda a derecha, de menor a mayor. Miren ese consejo. La otra forma que podría hacer es, de expresarlo es, vengo de menos infinito, menos infinito, punto y coma, a 2, unión de 2 a 3, unión de 3 a infinito. ¿Sí? ¿Y qué estamos indicando esto acá? Si nosotros planteamos esto, ¿qué estamos diciendo? Tenemos eje de x, que es conjunto de partida, eje y, que es conjunto de llegada. Estamos diciendo que cuando x vale 2 y cuando x vale 3, vamos a obtener dos lugares en donde no vamos a encontrar gráfica. Acá puede pasar cualquier cosa, acá en el medio también puede pasar cualquier cosa y acá también. ¿Sí? La gráfica puede hacer lo que quiera, pero ¿qué pasa? Por 2 nunca va a tocar y por 3 tampoco lo va a tocar. Entonces, esto vendría a ser en este caso cómo encontrar el dominio en una función sin haber hecho la gráfica. ¿Sí? Entonces, en ese caso estamos con lo que es una función racional, porque tenemos una división de dos polinomios. Entonces, hemos visto cómo encontrar el dominio de las funciones racionales. Vamos con una función irracional, ¿sí? Una función que tenga raíz. Entonces, volvemos a perder el foco. Ahí estamos, bien. Entonces vamos a hacer la función de la raíz de x menos 1. Entonces decimos, bueno, perfecto. Vamos a analizar el siguiente caso. Tengo que prestar atención qué condiciones tengo que cumplir acá. Recién en la de arriba sabíamos que no podía permitir que fuese 1 sobre 0. ¿Sí? Mi condición en este caso es que nunca la gráfica llegue a decir, que lo escribí allá arriba, 1 sobre 0. Esa es mi condición que yo tengo que cumplir.
¿sí? Que tengo que analizar. Y en base a eso restringo el dominio. Restringir el dominio, recuerden que es decir, bueno, en vez de ser todos los reales, tengo que poner límites. Ese sería restringir. En este caso, la raíz se puede resolver siempre. Si yo calculo la raíz de 25, me da 5. Si yo calculo la raíz cúbica de menos 8, me va a dar menos 2. Pero si yo calculo la raíz, por ejemplo, vamos a calcular la raíz cuadrática de 5, por ejemplo. ¿Sí? Raíz cuadrática de 5. Y si nosotros nos fijamos, ¿qué pasa? 2,36. Bien, me dio un número. Ah, pero quiero calcular la negativa. Me dio error. Ajá, nos da error. ¿Qué problema hay? Que sabemos que la raíz no puede tener un valor negativo. Esta vendría a ser mi condición para que nunca suceda. Condición de que no puede pasar esto. ¿Sí? Esa condición que a mí me está diciendo no llegues a que lo que está adentro no tenga un número negativo. Cuando es una función cuadrática. Cuando es una función cúbica, o sea, una raíz cúbica, veremos. Entonces, tengo ese caso. Raíz cuadrática, ¿sí? Una raíz de índice par. Y tengo lo de adentro que tengo que cumplir la condición de que no me dé negativo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? X menos 1, tomo lo de adentro, ¿sí? ¿Qué vamos a decir? Tiene que ser mayor a 0. Sí o sí me tiene que dar más que 0. ¿Por qué? Porque no me tiene que dar menos, no me tiene que dar un número negativo. ¿Qué hacemos? Despejamos. X va a ser mayor a 1 positivo. ¿Sí? Entonces, ¿qué me está diciendo ahí? Toma cualquier X que sea mayor a 1. Bueno, pero la raíz de, por ejemplo, la raíz de 0, ¿teníamos solución? Sí, me da 0, entonces eso sí se puede cumplir. Entonces acá es menor o igual. Yo puedo decir que 1 lo voy a tomar y a partir de ahí voy a tomar todos los números que sean mayores que 1. Entonces, si nosotros hacemos, por ejemplo, la línea para guiarnos, nos está diciendo que de 1, ¿sí? Al 1 yo lo tengo que tomar y a partir de ahí tomo todo lo que está después de 1, ¿sí? Me está indicando que la gráfica va a arrancar acá y de ahí va a seguir. Todo lo que yo tengo acá atrás no existe, no se puede, no lo puedo tomar. Bien, entonces, ¿qué tenemos en este caso? Que el dominio de mi función, ¿qué va a ser? De 1, punto y coma, a infinito. ¿Sí? Ahora, uno lo toma así, entonces acá va a ser corchete, paréntesis. Supongamos que tenemos una función que me dice la raíz de 1/2 de x al cuadrado menos 2x menos 2,5. ¿Sí? Y ahí empezamos a decir, ay, ¿qué pasó acá? ¿Qué es esto? Fíjense en cómo de esto pasamos a esto y acá nos complicó la existencia. ¿Qué sucede? Volvemos a hacer lo mismo. Tomo lo que yo tengo acá dentro de la raíz, ¿sí? Que va a ser 1/2 de x al cuadrado menos 2x menos 2,5. Y yo necesito que esto sea mayor que 0. ¿Sí? ¿Qué vamos a plantear ahora? Vamos a agarrar y vamos a decir, bueno, tenemos que ver que eso sea mayor que 0. Pero tengo una ecuación cuadrática. ¿Qué hacemos? Calculamos nuevamente menos b más menos y todo ese paso. ¿Qué nos va a quedar? Cuando calculemos esto nos queda que x va a ser igual a 5 y que x es igual a menos 1. ¿Sí? Esos fueron los valores que nos dio la calculadora o que nos dio al hacer menos b más menos, ¿sí? La fórmula resolvente, en pocas palabras. Nos quedó eso. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Nosotros acá vamos a analizar esto. Entonces, ¿hace falta que yo haga la gráfica? No. Para calcular el dominio no hace falta. Porque muchas veces nos lleva mucho más tiempo y en el examen nunca lo tenemos. Entonces, ¿qué vamos a plantear? Vamos a plantear un menos 1 y vamos a plantear el 5. Entonces decimos, bueno, necesito ver dónde me va a dar negativo y dónde me va a dar positivo este resultado. ¿Qué vamos a hacer? Tengo el menos 1 y tengo el 5. Yo sé que en estos valores me da siempre 0. ¿Sí?
Entonces, vamos a tomar un número que esté antes de menos 1. Por ejemplo, tomemos menos 2. Y lo vamos a reemplazar en la ecuación. Entonces me va a quedar 1/2 por menos 2 al cuadrado, menos 2 por menos 2, menos 2,5. ¿Sí? Entonces me va a quedar 1/2 por 4, 2 por 2, 4, menos por menos más, menos 2,5. Yo acá puedo simplificar, ¿sí? Y me estaría quedando 2 por 1, 2, más 4, menos 2,5. 2 más 4 me queda 6, menos 2,5, ¿sí? También que lo hago un poco más arriba. Y en este caso nosotros estaríamos teniendo 3,5. ¿Qué nos da? Un valor. ¿Me interesa saber el resultado? No, a mí me interesa saber qué número me dio, si es positivo o es negativo. En este caso es positivo. Y yo necesito que lo que quede adentro de la raíz sea positiva. Entonces, todo este sector que yo estoy teniendo acá me da positivo. Entonces, sí cumple. Ese, ojo que es amigo de nosotros. Ahora, ¿qué hacemos? Buscamos un número que yo lo encuentre entre el menos 1 y el 5. Puede ser 0. Probemos con ese. Un número sencillo de sacar cuenta. Entonces, ¿qué hacemos? En la función, ¿sí? En la ecuación que nosotros estamos teniendo, reemplazamos la x por 0. Entonces nos queda 1/2 por 0, menos 2 por 0, 0, menos 2,5. Entonces acá me quedaría 0 menos 0, menos 2,5. Acá me estaría quedando 2 menos 2,5. ¿Qué pasa? Que nos dio un número negativo. Y acá es cuando decimos, no me gusta esto. Entonces tenemos número negativo. Esto que yo tengo acá no me sirve. ¿Por qué? Porque cualquier número que yo tome acá, al reemplazarlo dentro de mi función, ¿sí? En las x, siempre me va a dar un resultado. Lo que yo tengo acá entra en un resultado negativo, entonces la raíz no se va a poder resolver, ¿sí? Y por último, probemos un número que esté después de 5. Supongamos 6. Entonces me va a quedar 1/2 por 6 al cuadrado. Vamos a hacer líneas para separar. Menos 2 por 6, menos 2,5. ¿Sí? Acá me va a quedar 1/2 por 36, menos 12, menos 2,5. ¿Sí? Entonces tenemos, si hacemos 36 dividido 2, que es lo que nos estaría quedando acá, o simplificamos, nos queda 18 menos 14,5, y yo ya puedo observar que este resultado va a ser positivo. Entonces, ¿qué pasó? Nos da resultado positivo. Si nosotros hacemos 18 menos 14,5, ¿sí? Para que se entienda lo que acabo de hacer, nos da en este caso, no encontraba la lapicera, 3,5 positivo. ¿Sí? Coincidieron estos dos, justo, no pasa nada. Bien, entonces me da positivo. ¿Qué me está indicando? Que este valor para allá sí va a haber gráfica y sí voy a poder utilizarlo. Entonces fíjense cómo quedó. Nosotros vamos a obtener que venimos desde acá, de menos infinito hasta menos 1, vamos a encontrar la gráfica. Después de menos 1 a 5 no va a haber gráfica, va a haber un bache en blanco. Y ahora de 5 en adelante vuelve a haber gráfica. ¿Nos interesa ver? No, porque solamente queremos calcular el dominio, ¿sí? Entonces, ustedes directamente lo pueden ir reemplazando en la calculadora. Ustedes expresan esto en el examen, ponen positivo, negativo y positivo y listo. Entonces, necesitamos saber cómo sería el dominio, ¿sí? Entonces, en este caso sí o sí lo tengo que expresar como intervalos. ¿Qué vamos a decir? Que venimos de menos infinito hasta menos 1. ¿Sí? El menos 1 lo tomo porque me da justamente 0 en ese lugar y yo la raíz de 0 la puedo resolver. Unión, y ahora arrancos de 5. De 5 a infinito. ¿Sí? Y ese sería el dominio de esta función. ¿Bien? Entonces estamos teniendo que la función en este caso, el dominio va a ser siempre restringido en decir, bueno, pueden ser todos los números, pero no puedo obtener desde menos 1 hasta 5. Ese sector no se puede porque siempre nos va a dar negativo. Bien, bueno, vamos a continuar.
Entonces, ya tenemos el dominio, ya hemos calculado dominio de una función afín, función cuadrática, función de grado superior, que entraría dentro de las racionales, una función racional, una función irracional, ¿sí? Entonces, nosotros estamos observando que el dominio de estas funciones, ¿sí? En algunos casos va a haber restricciones y en otras no. En estas no, siempre van a ser todos los reales, todas las que tienen formas polinómicas, ¿sí? Todas las que yo puedo expresar a través de, como si fuese un polinomio, van a ser todos los reales. Ya cuando tenemos una condición de que el denominador se me haga 0, ahí lo tengo que restringir, ¿sí? O la condición de que nosotros tengamos, ¿qué cosa? Una raíz que sabemos que su valor interno que nosotros tenemos dentro de la raíz no me puede dar negativo porque si no, no tiene solución, ¿sí? Entonces esas serían, por ejemplo, cuando yo tengo que prestarte la forma de calcular el dominio, ¿sí? Y cómo hacerlo sin tener que hacer gráfica, sin tener que hacer tabla de valores y sin saber decir, bueno, ahora para dónde salgo corriendo. Acabamos de ver todas las que son algebraicas. De ahora en más tenemos las exponenciales, logarítmicas, trigonométricas e hiperbólicas. ¿Qué pasa? En estas, ¿sí? Las podemos ir viendo porque depende de cada punto en especial, ¿sí? Pero, por ejemplo, como para terminar de concluir, sabemos que una función exponencial, ¿sí? Por ejemplo, 2 elevado a la x menos 3, ¿sí? ¿Qué estamos teniendo? Que 2 está elevado a la x. El exponente está compuesto por mi incógnita, por mi variable. Entonces decimos, bueno, ¿qué valor puedo utilizar para que al hacer 2 elevado a ese número que yo quiera hacerlo, me pueda dar? ¿Sí? ¿Hay alguna condición? No, no hay ninguna condición. Entonces, en una función exponencial, el dominio siempre van a ser todos los reales. Nunca se va a restringir. Nunca voy a tener una condición que tenga que cumplir. Entonces decimos, bueno, pero mira, acá tengo una fracción, ¿sí? Por ejemplo, de esta forma, no importa. Si yo hago 1/2 elevado a la 5, voy a obtener un número, ¿sí? Si yo hago 1/2 elevado a la menos 10, voy a obtener un número y así sucesivamente. Entonces, el dominio van a ser todos los reales. ¿Qué pasa si yo trabajo en vez con una función exponencial con una función logarítmica? Supongamos que tenemos el logaritmo de x. Y es acá cuando nosotros volvemos a prestar atención. El logaritmo, si yo planteaba, por ejemplo, el logaritmo de 2, ¿sí? Estamos hablando de base 10. Recordemos que si no ponemos la base abajo, es base 10. Vamos a decir el logaritmo de 2. ¿Tiene resultado? Sí, 0,30 y siguen los números. Perfecto. Logaritmo de 5. ¿Tiene números? ¿Tiene resultado? Sí. Logaritmo de menos 5. ¿Tiene resultado? No, no tiene resultado. El logaritmo de menos 5 en este caso no existe. ¿Por qué? Porque el logaritmo de un número negativo no tiene solución. Nunca va a tener solución. Y el logaritmo, digamos, bueno, ahora veamos el logaritmo de 0. ¿Sí? Uy, apreté cualquier cosa. El logaritmo de 0, me fijo, tampoco tiene solución. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que el logaritmo de un número negativo, ¿sí? Que lo que yo tengo dentro de un paréntesis o lo que tengo en 0, ¿sí? En este caso nunca va a existir. Entonces, ¿qué pasa? Yo acá, ¿qué voy a decir? Bueno, x, supongamos que tenemos así, x más 1 y tenemos entre paréntesis. ¿Cuál sería el dominio de esa función sin tener que graficar? Bueno, nosotros sabemos que esto que yo tengo acá adentro tiene que ser mayor que 0. Ni siquiera puede ser igual, tiene que ser sí o sí mayor que 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer? X más 1 es mayor a 0. ¿Planteo la linecita acá abajo como en la raíz? No, para nada. ¿Por qué? Porque no puede ser 0. 0 tampoco puede ser. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Despejo 1, entonces me va a quedar x es mayor a menos 1. ¿Qué me está diciendo en este caso? Que la x sí o sí tiene que ser mayor a menos 1. Entonces decimos, bueno, voy a decir cuál es el dominio. ¿Sí? El dominio van a ser todos valores que sean desde menos 1, punto y coma, a infinito. En este caso paréntesis, porque no lo toma, y paréntesis. ¿Sí?
decimos, ay, no sé, mira, la verdad que me quedé con dudas. ¿Será así? Hagamos la prueba. Tenemos -1. Tomemos un valor antes y un valor después. Si ustedes se quedan siempre con dudas, hagan este gráfico así y tomen valores que a ustedes les permita tomar. Por ejemplo, tomemos 0, ¿sí? Que es el número que viene después. El logaritmo de 0 más 1, ¿sí? Es lo mismo que el logaritmo de 1, y el logaritmo de 1, por las propiedades, sabíamos que era 1. Supongamos que no me acuerdo, el logaritmo de 1 es 0. Dije que por las propiedades era 1, no era 0, perdón. El logaritmo cuando es la base igual al argumento, ahí es 1. Perdón. Bien, tenemos eso, ¿sí? ¿Qué pasa? Perfecto. Entonces para este medio, probemos para -1. Entonces voy a hacer -1 más 1. Entonces me queda el logaritmo de -1 más 1, 0. ¿Podíamos encontrar el logaritmo de 0? Dijimos que no existe. Bueno, no me acuerdo. Vengo a la calculadora y digo logaritmo de 0. Ay, me da error. Es verdad, no se podía. ¿Sí? Entonces este no existe. Fíjense en que ya acá me lo cancela. Probemos para -2. El logaritmo de -2 más 1. Me queda el logaritmo de -1. Y a ver, fijémonos. No me acuerdo. Me fijo, logaritmo de -1. Error nuevamente. No existe. ¿Sí? Entonces fíjense en cómo para este no me deja, para este no, pero para de acá para allá sí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo será el dominio en este caso? De -1 a infinito. Supongamos que nos queda... Miren que ya me gasté la hoja. Supongamos que nos queda en este caso, ¿sí? Vamos a plantear el logaritmo de 2x menos 3. Ajá, bien, perfecto. ¿Y ahora qué hago? Planteo lo mismo. Tomo lo que está dentro de mis paréntesis, vamos a decir 2x menos 3. Y esto tiene que ser mayor a 0. ¿Sí? Despejo, me va a quedar 2x es mayor a 3. Está negativo, queda positivo. Y ahora el 2 que está multiplicando pasa dividiendo. ¿Qué me está quedando? Que x tiene que ser mayor a 3 medios. Esperen que dejo de hacer foco, me deben estar reputeando en este caso. ¿Y qué vamos a decir? Que x tiene que ser mayor a 3 medios. Entonces el dominio, ¿qué va a ser? Desde 3 medios, punto y coma, a infinito. No va a corchete porque no tenemos el signo igual abajo. Y de esa manera, ¿sí? Hemos encontrado el dominio de ¿qué? De una función logarítmica. Probemos para una función trigonométrica, ¿sí? Recuerden, por ejemplo, el seno y el coseno, después nos vamos a ir parando bien detalladamente. Pero ambas funciones, ¿sí? ¿Qué tienen? Tengo que la función seno es así. Y como hace así, hace acá lo mismo. Y la función coseno va a iniciar desde acá y va a hacer este movimiento. Entonces, ¿tengo algún momento, alguna condición que esto va a parar? No. Entonces, mi dominio son todos los reales. El dominio son todos los reales. ¿Sí? Siempre van a ser todos los reales. O vamos a decir desde menos infinito hasta infinito. Desde menos infinito hasta infinito. ¿Sí? Después, cuando vayamos y veamos funciones trigonométricas, vamos a ir viendo más detalladamente cómo se hacen, por ejemplo, en seno, coseno, tangente y cada una de ellas. Pero en este caso, simplemente para analizar esto, nosotros podemos observar nuestras condiciones principales. Entonces, un mini repaso. Nuestras condiciones: logaritmo tiene que ser mayor a 0. Cuando trabajamos con una función exponencial, el dominio son todos los reales. Cuando trabajamos con una función irracional, que es cuando tenemos la raíz, lo que está dentro sí o sí me tiene que dar mayor o igual a 0. ¿Sí? Cuando tenemos una función racional, el denominador, en este caso, no se puede hacer 0. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Buscamos qué valores no hacen 0 para después limitarlo, ¿sí? Y a decir en el dominio, restringir el dominio diciendo que en esos números no se puede utilizar. ¿Sí? Esto es un poco lo que estamos hablando.
Y tenemos las funciones que son de forma polinómica. Siempre recuerden aquellas que es un número elevado a algo, no importa si son fracciones o no, los números que acompañan a las x, pero los exponentes y los grados de nuestras funciones tienen que ser números positivos, o sea, serían números naturales. En estos el dominio siempre son todos los reales.